Línea de tiempo en el estudio de la historia. Bienvenidos a otro episodio de Explorando la Historia. Soy Sofía, tu profesora de historia, y hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las líneas de tiempo en la historia. La técnica de la línea de tiempo es una herramienta fundamental en el estudio de la historia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender y contextualizar los hechos y procesos del pasado. Muchas veces, los estudiantes o personas tienen dificultades para recordar y utilizar correctamente las nociones de tiempo, lo que les dificulta ubicar en el tiempo los eventos, ya sean cercanos o lejanos. Pero, no teman, la línea de tiempo está aquí para ayudarnos. Es esencial comprender que la historia requiere un manejo adecuado de las nociones de tiempo y espacio. Por ejemplo, ¿sabías cuándo apareció el hombre? ¿En qué era o edad histórica? La línea de tiempo es una técnica auxiliar muy útil en el aprendizaje, ya que te permite ubicarte en el tiempo. Te proporciona un marco de referencia para situarte en el tiempo y comprender la secuencia de los eventos históricos. Ubicar, relacionar y comparar en el tiempo el proceso histórico de la humanidad. Te permite visualizar y comprender cómo se relacionan entre sí los diferentes acontecimientos históricos, ayudándote a entender las causas y consecuencias. Caracterizar los procesos históricos en función de eras y edades y los respectivos hechos principales que ocurrieron. Te ayuda a identificar y entender las características distintivas de cada era o periodo histórico, así como los eventos más relevantes que marcaron esos periodos. Ahora, veamos 3 consejos para utilizar la técnica de la línea de tiempo de manera efectiva. Organiza los eventos de manera cronológica y visualmente clara. Al crear tu línea de tiempo, asegúrate de ordenar los eventos en secuencia cronológica, desde los más antiguos hasta los más recientes. Esto te ayudará a comprender mejor la evolución de los acontecimientos a lo largo del tiempo. Utiliza una estructura visual clara y legible. Puedes dibujar una línea horizontal o vertical y añadir fechas marcadas en intervalos regulares. También puedes utilizar colores o símbolos para diferenciar entre diferentes periodos o categorías de eventos. Incluye información relevante y conexiones entre los eventos. Añade breves descripciones o palabras clave junto a cada evento para indicar su importancia y contexto histórico. Esto te ayudará a recordar los detalles clave y a entender la relevancia de cada evento en relación con los demás. Identifica y destaca las conexiones entre los eventos. Por ejemplo, puedes señalar cómo ciertos eventos históricos influyeron en otros, o cómo ciertos patrones o tendencias se repiten a lo largo del tiempo. Esto te permitirá comprender mejor las causas y consecuencias de los acontecimientos históricos. Utiliza la línea de tiempo como una herramienta interactiva de estudio. Una vez que hayas creado tu línea de tiempo, úsala como una herramienta de estudio activa. Repasa los eventos regularmente y trata de relacionarlos con conceptos más amplios de la historia. Realiza actividades de comparación y contraste. Por ejemplo, compara los cambios políticos, sociales o culturales en diferentes periodos de tiempo. Puedes crear tarjetas de estudio con eventos históricos en un lado y sus fechas en el otro. Luego, mezcla las tarjetas y practica ordenarlas cronológicamente para reforzar tu comprensión de la línea de tiempo. Ahora, vamos a viajar en el tiempo a través de las distintas edades y eventos que han marcado la historia de la humanidad.
4.650 millones de años antes de Cristo. En esta época, la Tierra estaba en sus etapas iniciales de formación. Surgieron las primeras formas de vida, simples y unicelulares, en un ambiente primitivo y extremo. $570 millones de años antes de Cristo. Durante la era paleozoica, los mares estaban llenos de vida, con la aparición de organismos más complejos como peces, moluscos y otros invertebrados marinos. Los continentes empezaron a tomar forma a través de procesos geológicos como la contracción de las masas terrestres. $240 millones de años antes de Cristo. La era mesozoica fue testigo del dominio de los dinosaurios en la Tierra. Junto con ellos, aparecieron los primeros reptiles, y surgieron los bosques que cambiarían la composición del paisaje terrestre. $65 millones de años antes de Cristo. Con el comienzo de la era cenozoica, los mamíferos tomaron el control, mientras que los dinosaurios se extinguieron. En esta época, también se observó la aparición de animales con una figura más parecida a la humana. $2 millones de años antes de Cristo. La era cuaternaria marcó un hito crucial con la aparición de la especie humana y el inicio de la evolución de los homínidos. También se caracterizó por las grandes glaciaciones que modelaron los paisajes del planeta. $4.000 años antes de Cristo. Aquí empieza lo que se considera la historia propiamente dicha. La escritura emerge como una herramienta crucial para la comunicación y el desarrollo cultural de las primeras civilizaciones. Ahora, adentrémonos en las distintas edades históricas y los eventos clave que marcaron cada una de ellas. De 0 a 476 años después de Cristo. La Edad Antigua abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. Durante este periodo, se destacan eventos como el nacimiento de Cristo y la evolución de diversas culturas hacia imperios. $476 a 1453 años después de Cristo. La Edad Media se caracterizó por la fragmentación del antiguo Imperio Romano y el surgimiento de monarquías y sistemas feudales. La difusión del cristianismo fue un factor importante en la vida social y política de Europa. $1453 a 1789 años después de Cristo. En la Edad Moderna, se produjeron cambios significativos como la Revolución Francesa, el auge de las monarquías absolutistas y el desarrollo del capitalismo y mercantilismo, marcando el comienzo de una nueva era económica y política. $1789 a 1969 años después de Cristo. Durante la Edad Contemporánea, el mundo se enfrentó a dos guerras mundiales que reconfiguraron el mapa político y social.
el capitalismo se consolidó como el sistema económico predominante, y surgieron formas de gobierno republicanas y democráticas. (1969 a la actualidad). La era de la tecnología y la comunicación se ha caracterizado por avances sin precedentes en el campo de la informática y la comunicación. Desde la llegada del hombre a la Luna en 1969, la digitalización, la globalización y los avances tecnológicos han transformado radicalmente la sociedad y la forma en que nos relacionamos con el mundo. Y así concluye nuestro viaje a través de las edades y eventos que han dado forma a nuestra historia. Recuerda, la línea de tiempo es una herramienta poderosa que te permite explorar y comprender la historia de la humanidad de una manera más completa y contextualizada. Hasta la próxima aventura histórica.